¿Cómo están? Meterle el volumen. Hola, ¿qué tal? Ahora en un rato comenzamos. Hola, ¿qué tal a todos los que se van conectando? Me hacen sonrojar con los piropos. Em, Ahora vamos a estar hablando, haciendo una charla random, intercambiando opiniones y pronósticos para este 2020. Así que bueno, en materia económica. Así que bueno, con Juan Ignacio Fernández, ahí lo llamamos. Ahora estamos esperando. Hola Juani, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Nati? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Para qué Justamente le...? les estaba introduciendo de que hoy vamos a hacer una charla bastante random, pero vamos a estar intercambiando pronósticos 2020 en materia económica. Ok, para que ajuste un poco la luz, así no parece que estoy en una cueva. Es demasiado elegante. Es que llegué hace un rato de la radio y no me cambié todavía. Estás a full, sos una estrella. No, qué estrella. No, no escucha nadie la radio ahora. La radio voy porque me divierte, nada más. No, al revés, yo escucho más la radio que mirar la televisión. Me Pero yo gusta no sé, más porque me informan más. no sé si sos la ciudadana promedio, o sea, me parece que sos más un outlier que... Soy, viste, el punto aberrante en una regresión econométrica. Sí, total. Che, para que acomodo esto, creo que se ve para el orto, ¿no? ¿Puede ser? No, sé bien. Ok. Ahí veo detrás tu guitarra y el Uy, pizarrón. murió esto. Ahí está. Sí, es un bajo, no es una guitarra, pero bueno. Bueno, yo no sé. Ok. El bajo, mirá, para que lo agarro, para que lo agarro. El bajo tiene, en general, ¿no? Tiene cuatro cuerdas, ¿ves? Ahí está. Y son más, y, Ah, y son más ¿y la gruesas. guitarra cuántas? Para. Y la guitarra tiene Sí. en general seis, obviamente hay guitarras que... Ah, yo de música Ah, sé poco y nada, así que perdón. Vos sabés inclusive de mis gustos musicales que me gusta el reggaetón y la cumbia. ¿Vos sí, tenés no. teorías ahí sobre el EQ intelectual de una persona y los gustos musicales? Creo que me lo dijiste una vez. No, no es santería, está estudiado, está estudiado, ¿Está estudiado? ¿Hay, está hay estudiado. inclusive estudios? Sí, sí, hay Oh, estudios. ¿Para yo qué? entonces la verdad que estoy... Sí, no. Lo que pasa es que, o sea, a ver, pensá, ¿no? Pongamos por un momento en el zapato de la gente, en los zapatos de gente distinta, ¿no? Muy distinta, lejana a nosotros. Suponete, no sé, a ver, ¿quién es el tipo más brillante que se te ocurre que conociste? Mm, Martín Krause. Bueno, ponele Martín Krause. O, qué sé yo, Venegas Lynch, ponele que lo tenés cercano y te parece también. ¿Vos lo ves escuchando cumbia? Bueno, pero es de otra época. No, la cumbia existe hace un montón de tiempo, la música tropical. Bueno, pero es una música popular, es una música es cultural, yo digo, bueno. No sé si hay una correlación tan directa entre los gustos musicales, porque son preferencias, digamos, cada individuo es particular. Entonces, de esa forma, con Sí, ese pero las argumento estoy preferencias. dando. No, pero las preferencias tienen una lógica, o sea, así como a vos te gustan,
a mayor nivel intelectual te va a gustar las cosas más abstractas, conceptuales en general, y más, tal vez más complejas y más abarcativas, te vas a ver interesado en, no sé, qué sé yo, astronomía, perdón, no sé, La no, astrología astrología no, también. no, estoy quemado, soy, no pareo, no, pero No, la astronomía, astrología también está muy bien. Yo creo mucho en la no, astrología. pero vos me entendés, o sea, generalmente hay un interés en astronomía, no sé, o cuestiones más complejas que a gente que no le gusta, bueno, no le gusta. Y lo mismo pasa con la música, o sea, digo, la música clásica compleja, o sea, hay que también saber apreciar un montón de música que tiene armonía, teoría más compleja detrás, y en general la otra es más simple. Es lo mismo que el consumo, digo, por ejemplo, un programa de televisión, ¿no? Digo, una persona que es intelectualmente muy avanzada, dudo que le guste, dudo que le parezca divertido Tinelli, ¿me explico? Una cuestión de intereses, no porque Tinelli sea malo per se, sino porque lo que plantea Tinelli es muy poco desafiante. Mm. Entonces, a mayor nivel intelectual, mayor capacidad de cómputo que tenga un cerebro, otro tipo de bienes va a tender a consumir. No quiere decir que siempre, pero no hay una tendencia. O sea, tu idea de, bueno, la gente más intelectual es que se reúnen, tipo como en la antigua Grecia, en todos, no sé, en un lugar, y bueno, empiezan a filosofar sobre la vida y sobre cuestiones más profundas. A eso querés llegar, más o menos. No, 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 Es no estoy bastante chapado a citando. la antigua, quiero decirte, porque me parece No, que no yo no es estoy general. diciendo eso. No, yo no estoy diciendo eso, porque yo no estoy diciendo eso, pero sí hay una correlación y es significativa. En serio, si querés chequea estudios, vas a ver que es así. Generalmente en el espectro de IQ más avanzado tenés gente que escucha música clásica, rock progresivo, rock clásico, y lo menos es todo lo que es cumbia, R&B, digamos, todo lo que es hip hop, lo que es mucho más rítmico y menos rico en términos armónicos, Mm. generalmente está correlacionado con gente con IQ menor y viceversa, ¿no? Mira, y ahí nos podemos introducir en otro tema, porque los economistas tendemos, para mí es un sesgo que tenemos, de Sí, querer siempre modelizar todo lo que sucede, ¿no? Entonces queremos armar, digamos, modelos econométricos para, digamos, explicar cualquier aspecto de la vida, no solo de la materia, de la parte económica. Entonces, si ahí yo choco, me parece, con mi visión más austríaca de la economía, en el que digo, bueno, la verdad es que es bastante complicado, digamos, modelizar a individuos que son diferentes entre sí, que cada uno tiene preferencias subjetivas y que es un mundo entero, digamos, y que solamente él sabe lo que él prefiere y no sé si necesariamente es correcto o incorrecto, ¿no? Porque a veces inclusive me adentro más en el homo económicos, ¿no? Digamos, ese homo económico que decimos es totalmente racional, él sabe, digamos, entre dos productos diferentes escoger, o iguales, escoger, o le da igual escoger entre uno u otro, o sea, que tienes determinados, está chapado de determinada forma, y cuando vamos a la realidad vemos que los individuos no se comportan de esa forma y no necesariamente está mal comportarse de forma diferente a lo que te dice la teoría. estoy de acuerdo, pero primero, uno, por ejemplo, esta modelización de la música y el IQ no necesariamente la hicieron economistas, digo, es psicometría, hasta los psicólogos o un sociólogo puede hacerlo, ¿me explico? O sea, en todo caso no es un pecado de los economistas exclusivos, sino en todo caso de las ciencias sociales en general. Bueno, eso sí. Ese es un primer punto, o sea Bueno, que pero yo tengo entendido que la psicología tiene, digamos, la terapia inclusive, son diferentes de acuerdo a cada individuo. Y hay un montón de escuelas y no necesariamente es su método. Así que me parece que tampoco tienen la verdad de lo que sucede y van todo el tiempo transformándose y viendo, digamos, de qué forma estudiar al individuo, porque es un individuo que muta, que se encuentra en espacio y en tiempo y que el tiempo hace un efecto en él. Digamos, las cosas que me gustaban hace un mes, quizás ahora ya no me gustan más. claro. No, eso desde ya, pero igual dentro de la psicología hay cosas que son científicas y hay otras que no. Científicas en términos de falsabilidad, ¿no? Popper. Hay cosas que no son científicas y digo, son subjetivas, pueden estar bien, pueden estar mal, pero no son falsables.
Y por otro lado, hay toda una parte de la psicología que sí es falsable, que es rigurosa en términos científicos y que es bastante robusta y hasta predictiva. Por ejemplo, lo que es el Big Five, que son los 5 atributos de las personas, que digamos, que sirven mucho para modelar y predecir un montón de cosas, son bastante robustos. O sea, es como la economía, ya hay ciertas medidas bastante estándar y robustas que funcionan muy bien. Así como uno sabiendo el capital humano, el capital económico de un país y algunos datos más, puede predecir bastante bien la tasa de crecimiento de un país, ceteris paribus, ¿no? Obviamente si cae un meteorito, eso te tira todo al demonio, pero así Una como pasa, pandemia. claro, pero así como pasa en economía, que sabes que hay ciertas cosas relaciones que no son exactas, pero que funcionan bastante bien, en psicología pasa bastante bien, pasa lo mismo, y eso es, bueno, un área de psicometría, ¿no? Que mide cosas, no es tan etérea, no es tan teórica, sino que detrás de la teoría, bueno, se ocupa de medir cosas, y eso sí funciona y es bastante objetivo, por así decirlo. Bueno, en eso tenés razón. Justamente estaba leyendo un libro que es sobre las manchas de Rorschach, creo que se llama así, Sí. que justamente dice que los individuos que ven determinadas formas en algunas manchas pueden determinar el comportamiento, la actitud de él. O sea, por ver solamente las marchas. O sea, por ejemplo, justo estaba en el libro contando un caso de una persona que en Reino Unido fue a buscar un trabajo por una agencia, le hicieron ese estudio, digamos, de las manchas y determinó de que él iba a ser un pedófilo. Nunca había tenido ningún caso ni nada. Y él quería dar clases, digamos, en jardín de infantes. No, pará, la psicóloga le hace eso, recomienda que no lo tomen, pasan, el tipo, familia perfecta, digamos, tuvo, digamos, excelentes, ni siquiera, digamos, uno preveía que iba a ser de esa forma. Pasan 10 años, bueno, lo denuncian por un caso así, vuelven a la psicóloga que había hecho, digamos, eso de que no lo tomen en ese jardín de infantes, y ella dijo, por las manchas yo determiné eso. Digamos, parece que, digamos, cada uno en cada individuo está determinado de cada forma, pero existe, digamos, ciertos modelos en la mente, digamos, que nos permiten, como vos bien dijiste, generar similitudes, ¿no? Entre los individuos y de qué forma se pueden comportar o no, o preverlo, por ejemplo. Sí, estoy súper de acuerdo. Sí, a ver, de nuevo, siempre caemos medio en lo mismo. Digo, cualquier cosa que prediga de manera robusta, bueno, vale la pena echarle un vistazo, digamos. Y hay gente que de alguna manera es muy buena detectando esos patrones y los formaliza y bueno, eso se convierte en modelos muy famosos en general. En economía pasa y pasan todas las ciencias. Entonces, para mí es por ahí, porque todo lo que no se pueda medir, qué sé yo, es medio etéreo, no suma demasiado. Y bueno, en psicología sí, hay un montón de modelos. De nuevo, este de las manchas estas que no me acuerdo el nombre, ese sí sé que es robusto. Y después el Big Five, que se utiliza un montón. Y después todo lo de la psicometría. A la gente también no le gusta el término IQ porque dice que tiene un montón de fallas y qué sé yo, pero es recontra predictivo y hasta en un montón de lugares se prohibió el uso porque se considera que digamos, discrimina. Y lo que se hace en realidad es, ahora en un montón de lugares, en esos lugares donde se prohíbe y no está bien visto, se utilizan proxies del IQ. Tipo, Mm. ¿entendés? O sea, no es el IQ exactamente, pero se utilizan todos proxies, están hiper archi mega correlacionados con el IQ. O sea que en realidad están midiendo IQ. De hecho, si vos te fijás, en las mayores empresas, tipo hoy estaba mirando una entrevista, ¿no? De Eric Schmidt, se llama, fue CEO de Google. Y el chabón le pregunta, bueno, ¿cómo contratás gente? Bueno, tiene que ser recontra creativos y recontra inteligentes. Bueno, es IQ. O sea, no te dice, sí, contrátele a un test de IQ y lo contrata. Es más, y el chabón sabe lo que dice. Dice, yo tengo todas unas reglas específicas para contratar gente, de que tienen que ser tipo graduado de una universidad Ivy League, o sea, tipo top de top. Pero dice, así todo, si el tipo es recontra inteligente, y aunque no cumpla con nada de eso, lo contrato igual, no me importa. Bueno, ahí Inter- justo nosotros tenemos los economistas, un modelo econométrico que intenta, digamos, proyectar la tasa de crecimiento que puede llegar a tener un país y lo relaciona con lo que sería un capital humano, pero como nosotros no podemos medirlo, digamos, utilizan un proxy que es la educación. Y en uno de esos leí un autor que decía, pero la verdad es bastante cegado, porque digamos, años de escolaridad, o sea, la educación que vos tengas, si es inferior o superior, no te determina si vos sos una persona, digamos, inteligente o que pueda ser captada de forma exitosa por el mercado laboral, ¿no? Ujú. Entonces, ahí también, digamos, todavía
hay un proceso, una transformación y necesitamos todavía estudiar un montón para poder, digamos, proyectar y relacionar este tipo de variables. Ojo, está reestudiado eso, si vos, pero no tanto en economía. En psicología está recontra estudiado que básicamente tanto la IQ como uno de estos componentes que yo te decía de este modelo súper robusto que es como la prolijidad o no es prolijidad, pero la disciplina que uno tiene. Si vos tenés IQ y disciplina, performás casi seguro, tipo con probabilidad casi uno, bien, si te interesa tu trabajo, ¿no? O sea, que está recontra estudiado si vos vas a performar bien o mal, y qué también, y si eso lo podés hacer. Esto. Se ¿Se trabó. escucha? Ahí está. Sí. No, ahí está. Que si lo podés hacer a nivel individual, ya está recontra estudiado, también lo puedes hacer a nivel agregado. Si vos a nivel individual y tu capacidad cognitiva y algunos otros atributos más que los podés juntar en un modelo econométrico, con eso podés predecir la performance de una persona, bueno, eso también funciona a nivel agregado. Si tenés en promedio gente más inteligente, que se educa más y que tiende a tener determinados atributos, bueno, a nivel agregado eso es un muy buen proxy de capital humano y te sirve para hacer un modelo econométrico a gran escala, digamos. Y ahí quiero, digamos, en hacer énfasis, ¿no? Porque muchas veces hablas siempre de Peronia, ¿no? La capital, y está relacionado con esto, ¿no? Con la capacidad intelectual de una persona, la inteligencia, la educación, que no necesariamente hoy en la educación argentina te garantice que seas una persona pensante y crítica. Eh, digamos, ¿de qué forma podemos relacionarlo con la Argentina? ¿Qué es lo que está sucediendo en la Argentina? Que tenemos, digamos, siempre votamos a un gobierno peronista, o sea, nos dejamos quizás manipular, somos personas inteligentes, intelectuales, y nos dejamos manipular por un grupo de presión política, o también hay un sesgo por parte de las personas que siempre votan, digamos, a un gobierno que jamás funcionó y que no va a funcionar, porque sabemos que son las políticas que más fracasaron. ¿Y vos qué opinás? ¿Vos qué opinás de eso? No, yo creo que tiene que ver con, primero que nos dejamos manipular bastante, que la educación ha tenido, digamos, fue un rol preponderante, no solo la educación, sino también los medios de comunicación, para chipear a la gente de determinada forma y que ahora la gente no piense, sino que definitivamente lo único que hace es seguir las órdenes de un grupo de presión política o de líderes políticos, pero también hay en las familias, ¿no? Porque quizás lo que veo es que a una familia que sin pensar siempre vota al peronista o al peronismo, porque tienen el recuerdo de que su bisabuelo o su abuelo, digamos, Sí, tuvo el primer, no sé, máquina de coser, la abuela la máquina de coser que le regaló Evita con la plata de los empresarios, pero eso jamás se lo dijeron. claro. Entonces, se va reproduciendo a través de la historia y siempre como que relacionan lo que es el peronismo con, bueno, un sentimiento protector, de Estado benefactor, de que ese gobierno me va a cuidar. A pesar de que quizás los que están ahí lo único que quieren es robar y seguir robando, pero los tipearon de determinada forma desde chiquitos, de que ese es el óptimo, de que del resto de los gobiernos y los partidos políticos lo único que van a hacer es, digamos, empeorar la situación. Pero, uy, ¿se escucha? Sí. A ver, pará, ¿eh? Estás con problemas técnicos. No, Sí, ahí sí. acá, ¿eh? Acá que hay desperfectos técnicos. Mira, ahí yo te provoco. O sea, vos hablás de que hay una cierta permeabilidad a la manipulación de un montón de personas, y que aparentemente fue creciendo en el tiempo, porque no siempre fuimos así de permeables, o por lo menos ahora hay gente como dispuesta a manipularnos. Y ahí yo te provoco, y eso no tiene que ver con la capacidad cognitiva, porque digo, a mayor capacidad cognitiva, menos chances hay que te manipulen, porque vos vas a poder ver a través de las falacias del argumento con el que te están intentando manipular. Bueno, pero ahí no tenés, digamos, porque son familias de inmigrantes, la mayoría son inmigrantes que vinieron con una mano adelante y otra atrás, digamos, y entonces como que, bueno, o sea,
fueron gente, o sea, hijos o nietos de hijos trabajadores y hoy quizás están cobrando inclusive un plan social y no quieren ir a trabajar y siempre votan al peronismo. Entonces me parece que no sé si es de sesgo, sino también de que hubo por parte del gobierno, de los grupos de presión, cierta manipulación que ejercieron durante mucho tiempo y modificaron la forma de pensar del individuo. Yo no creo que comamos algo diferente de, por ejemplo, los alemanes o los suecos, digamos, no creo eso. Realmente creo que tenemos inclusive capacidades, si uno ve, digamos, la capacidad de emprender del argentino promedio es increíble, sabe, digamos, de las peores situaciones salir airoso, a la mayoría digamos, pero bueno, qué sé yo, no sé si me distraen los comentarios. Te pones roja, decir la verdad. Em, No se no, contienen acá los muchachos. por eso yo digo, o sea, quizás no estemos hablando de algo que tenga, que nacieron con ese sesgo. También es, digamos, el individuo se forma de acuerdo al entorno en el cual creció y lo que le inculcaron desde chico, ¿no? Incluso el mismo Popper dice, bueno, el bebé nace como una hoja en blanco y después se va formando de acuerdo a lo que le enseñan y a lo que le inculcan. Entonces, no sé si es un sesgo ya inicial, sino es un sesgo que quizás precisamente se fue profundizando, se fue creando a partir de que el individuo va creciendo y desarrollándose. Bueno, pero ahí hay un punto, o sea, digo, de facto, ¿no? Por el motivo que sea, si es ambiental o si es genético, las personas tienen una determinada capacidad. No importa por qué llegan a esa ecuación, capaz que porque se criaron mal, no tuvieron educación, whatever, no importa, pero llega a cierto momento que tienen una determinada capacidad. Y esa determinada capacidad determina la calidad de decisiones que toman a nivel individual y bueno, si eso lo agregás a nivel país. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Eso es un primer punto, que no es menor. El segundo es, ojo, por más de que capaz que tus abuelos o tus bisabuelos no hayan tenido educación formal porque huyeron de una guerra y qué sé yo, no quiere decir que no tengan capacidad cognitiva. O sea, yo estoy seguro que mi bisabuelo era mucho más inteligente que una persona de hoy, capaz de una villa promedio de La Matanza, que tiene el mismo nivel educativo. De hecho, en los hechos se ve. Mi abuelo llegó sin nada y el tipo en un par de años ya tenía una super casa, tenía una empresa y el tipo no tenía educación formal. O sea que claramente, por más, digo, educación formal puede no ser tan proxy de capacidad cognitiva. O sea, Mm. no confundamos que educación formal, digo, es un sustituto que puede ser bastante predictivo, pero es bastante imperfecto también. Sobre todo en épocas de caos, ¿no? De guerra y demás, donde capaz que una persona tiene la supercapacidad, pero no la puede ejercitar porque, bueno, hay una situación que a nivel país que no se lo permite. Entonces, no Totalmente. confundamos. Yo estoy casi seguro que nuestros antepasados eran más inteligentes en promedio que muchas personas de hoy que no reciben la misma educación, que, digamos, que tienen el mismo nivel educativo. Eh, y eso se ve en los hechos, por el tipo de decisiones que toman. O sea, es gente que se dedicaba a trabajar y a progresar y a tratar de estar mejor y que sus hijos estén mejor y accedan a la educación. Yo veo hoy gente que le está pasando muchas dificultades y no apunta a lo mismo. O sea, el vector de decisiones va para otro lado totalmente distinto y hasta autodestructivo. O sea que, digo, de facto, no sé si son tan inteligentes. No, exactamente. Y también está el tema, por ejemplo, en Europa dicen, bueno, pasaron tantas guerras, digamos, y se levantaron de la ruina y siguen siendo, digamos, países con alto crecimiento económico. Son gente, digamos, pero también tiene que ver con una cuestión de incentivos, porque por parte de la Argentina quizás no pasamos guerra precisamente, no sufrimos ni siquiera una guerra civil, entonces como que no sufrimos lo que el resto del mundo, entonces, y siempre hubo, digamos, tenemos buenos recursos naturales, siempre nos ayudaron, digamos, las cuestiones externas nos ayudaron, que podamos vender alimentos también ayuda y también ayuda a sostener, digamos, este estado elefantiásico que de a poco, digamos, fue metiéndose en la casa de todos los argentinos y transformando su forma de ver y de pensar y de accionar en la Sí, vida diaria, ¿no? sí, estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Y volviendo un poco a la idea original, ¿no? De Peronia y todo eso. Lo de Peronia es, que siempre lo comentamos, es una manera medio tragicómica de relatar un poco las minucias que deja este proceso de creciente decadencia en nuestro país. O sea, son todas flagelos o situaciones bizarras
que se desprenden de eso, que hay un patrón por detrás que es esto, es este empeoramiento que vemos en los números y es como se manifiesta, son síntomas de una decadencia. Lo cual es triste, ¿no? Digo, nosotros nos reímos, pero es súper triste en realidad. Sí, y ahora sobre todo más, porque digamos, yo creo que con cada crisis económica la pirámide social se va erosionando cada vez más y la gente, digamos, va empeorando, digamos, la gente que quizás era de clase media y podía, digamos, pensar un poco más, ahora va a terminar por ahí, mucha gente va a terminar en la pobreza, y eso también te condiciona a futuro y condiciona a futuro, digamos, las nuevas generaciones. Si un país no puede crecer, si un país no progresa y en vez de ir para adelante va para atrás, toda la sociedad también va a ir para atrás y estamos siempre, digamos, en un estado de decadencia continuo y profundizándose. Estoy de acuerdo, para que me acabo de reír porque ahí alguien acaba de decir, Walter dice que ayer pasó por el alto sanitizante de La Matanza, increíble. Es increíble. Es como la versión africana del Arco del Triunfo. Es una locura. Espera que ponga a cargar el teléfono. Espera que ponga a cargar el teléfono un toque. Espera. Justamente hablando de cuestiones de Peronia, me sorprende mucho y estoy muy en desacuerdo con todos estos chequeos, los test que les hacen a la gente tocando casa por casa. Yo la verdad es que vi por la televisión, no sé qué si le sucedió al resto, pero la verdad yo no los abro a esa gente si me tocan la puerta para hacerme un testeo, porque ni siquiera cumplen las cuestiones básicas, les hacen a todos, digamos, con las mismas manos que tocan, digamos, a un montón de personas te van a tocar a vos para hacerte el testeo y entrar en tu casa y por ahí vos terminas contagiado de coronavirus por esa gente que entró a hacerte el test. A mí me parece horroroso. Che, perdón los desperfectos técnicos, pero es un desastre. Se me cae el teléfono, está descargado. No, estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que tienen que mostrar que están haciendo algo, ¿no? También. Tienen que mostrar que están testeando, que algo están haciendo, más allá de encerrarnos en nuestras casas, que algo proactivo están haciendo. Pero No es sé. ilógico, no, es ilógico. Esa es la fatal arrogancia de los que están en el gobierno. Bueno, se nos pasó la primera mitad de la charla, así que ahora tenemos que, me parece, que entrar a las proyecciones económicas para este 2020, que los invitamos a todos con eso. La verdad es que yo voy a intentar no ser tan pesimista. O sea, yo me elaboré dos escenarios, digamos. Uno que voy a llamar optimista, que en realidad es el más favorable y en el que, Ok, digamos, esa sería nuestra mejor opción, y otro menos favorable o desfavorable, el ok. pesimista, sería el peor de los escenarios. Pero bueno, empezamos. Mirá, hoy estuve ahí en Crónica y di un pronóstico muy agorero, no sé si lo viste. Después creo que colgaron el video por ahí. Pero este año yo creo que cerramos con 60% de pobreza. 60% de pobreza si la miden bien, ¿no? Si la siguen midiendo como están midiendo el IPC, no sé si va a llegar a 60, pero creo que va a ser 60% de pobreza. El PBI creo que puede caer 13, 14 puntos, tranca, 12 como mínimo. El déficit fiscal te va arriba de 8 puntos, capaz que arriba de 8 puntos incluso. Después, nada, la inversión cayendo más del 50%, un desastre en 2020. Y después la inflación te da baja porque, o sea, entre el tema monetario del año pasado, el parate monetario del año pasado, más la cuarentena y todo el tema de que no se demandan solo alimentos y demás, yo creo que la inflación va a estar entre el 40 y 60%, pero la del año que viene me preocupa. Se va a acelerar muy fuerte, sobre todo va a arrancar con alimentos y bebidas, y el año que viene va a ser una masacre. O sea, sobre fin de año de este año y el año que viene va a ser una masacre absoluta. Eh, Así que nada, ahí dicen 60 de base. Sí, puede ser, digo, va a ser por ahí 50% este año. Si se acelera mucho al final, puede ser 60, capaz que un poquito más. Es medio irrelevante, la verdad, a esta altura. El punto es que el año que viene va a ser 3 dígitos y alimento de bebidas, cuando se acelere, va a estar muy heavy. Y lo peor es que después no me queda claro. Ya 2022 puede incluso acelerarse todavía más del 100%. O sea que es un escenario muy sombrío. Muy, muy sombrío.
Ah, y otra Bueno, cosa, vos el año que sí, viene, para mí no rebotamos ni a palos. O sea, no rebotamos ni de ¿no? No hay un casualidad. efecto rebote. Ni No, siquiera ves una TV. no, puede haber un efecto rebote, pero mínimo en términos estadísticos, pero totalmente marginal. Digo, un rebote, qué sé yo, de arrastre, o sea, por un tema estadístico de lo peor de la cuarentena, que Claro, puede. porque este año fue pésimo. Claro, pero digo, en 2021 yo creo puede haber un rebote, pero en el mejor de los casos puede ser 5% máximo. O sea, si este año te cae 14 o 13 el PIB y después rebotás 5 y después lo peor es que no tenés fundamento. O sea, que 2022 capaz que te mantenés con respecto a 2021. O sea, que en 2022 capaz que quedás 10 puntos abajo de 2020. ¿Me explico? O digo, Mm. 2019. Ese es lo que veo. Digo, va a un rebote estadístico mínimo, pero te vas a quedar ahí abajo. Eso es lo que me Bueno, preocupa. vos habías dicho algo volviendo al tema de la inflación, mínima pregunta, en las redes sociales pusiste, bueno, la verdad es que está mal cómo están midiendo, y ahí coincido, cómo están midiendo ahora la inflación en la Argentina, por eso da tan bajo. Primero porque están agarrando, digamos, grupos de productos que nadie consume, entonces no se ve reflejada la pérdida del poder adquisitivo en ese índice, claramente. Inclusive hay cierta tendencia de que escogen seguramente los precios cuidados, entonces no se va a ver reflejado, porque yo la verdad voy al súper y todos los meses me cuesta cada vez más llenar el changuito. Entonces, y lo ve, creo que toda la gente lo ve en el día. Y cuando vamos al INDEC, la verdad es que casi no tuvo variación, digamos, alimentos y bebidas, que justamente si nosotros observamos al resto de los países, sí hubo una caída de la inflación en general, pero alimentos y bebidas fue el rubro que sí incrementaron los precios, porque es el rubro que más la gente consume, ¿no? Sí. De hecho, te da 8% acumulado desde marzo, o sea, marzo, abril, mayo, en 3 meses, 8% acumulado, muy por debajo de lo que se ve en la calle. O sea, yo voy al Mm. supermercado y aparte todo el mundo sabe que es así, y yo te digo que fue no menor a 20% el aumento, fue no menor a 20% en promedio. O sea que claramente está tomando una canasta sesgada, ya sea de manera intencional o no, pero digo, si no es representativa, estás mintiendo. De facto o no, digo, haya intencionalidad o no, estás poniendo una canasta que no sirve, por lo tanto estás subestimando la inflación y todo lo que viene atrás de la inflación, ¿no? Digo, así que nada, me parece nefasto. Igual, así todo, tomando esa canasta, igual se va a acelerar la inflación de alimentos y bebidas. La podrán subestimar, pero digo, va a tener un salto en el nivel, incluso con esta Mm. canasta totalmente artificial, ¿no? Y sí, que dado el empobrecimiento que vamos a tener de toda la sociedad, va a ser, digamos, uno de los rubros que más lo va a sentir el argentino promedio porque es el que más consume, dado que ya no puede acceder a otros, digamos, bienes y servicios de mayor lujo, de necesidad no primaria, van a terminar consumiendo únicamente alimentos y bebidas, necesariamente la demanda siempre va a terminar incrementándose y los precios se van a incrementar, sumado a la inyección de pesos que estamos teniendo durante estos meses, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, decime tus proyecciones, porque me preguntaste a mí y bueno, nada. ¿Cómo es esto? Bueno, tengo dos escenarios. El primero es el más optimista, que lo veo con una renegociación, o sea, el más optimista es el más favorable, es decir, bueno, no sucede nada a nivel global, más allá de esta crisis económica. Logran, digamos, todos los gobiernos principales, los de la región latinoamericana, logran controlar la crisis del coronavirus. No tenemos una crisis sanitaria importante. Aplanan, digamos, la curva. Digamos, en el segundo semestre volvemos quizás a la normalidad con una renegociación o reestructuración de la deuda. Y más allá de todo eso, digamos, que se dé ceteris paribus, que todo lo demás se mantenga constante y que tengamos todos los vientos a favor, igualmente veo 6 puntos. Primero, la ampliación de la brecha cambiaria, que se va a estar incrementando, ampliándose a partir del segundo semestre, una vez que volvamos a, digamos, a las condiciones normales en las cuales los individuos interactúan en los mercados, fuera del coronavirus, no me hagas reír. Y ahí es cuando el Banco Central va a intentar intervenir, digamos, para controlar el tipo de cambio, pues eso no se traslade a precios, vendiendo obviamente, no perdiendo reservas. Entonces el nivel de reservas va a comenzar a caer y puede inclusive, digamos, existir el riesgo de que termine en una quiebra
mayor endeudamiento que provoque una crisis de confianza o inyección de pesos que se dispare luego, obviamente, más sobre el valor de nuestra moneda. El segundo punto es la caída de la demanda de dinero, que ahora no la estamos sintiendo porque, primero, está acá toda la economía paralizada, no podemos salir de nuestras casas, entonces no nos podemos deshacer de los pesos. Y hay, digamos, un comportamiento bastante que se transformó en el tema de la pandemia, de que por la incertidumbre que generó el COVID-19, la gente quiere más pesos en sus bolsillos, los quiere tener en el colchón de la casa. No sé, no me preguntes por qué, parece un factor más estacional, pero lo vemos no solamente en la Argentina, sino en el resto, digamos, del mundo. Como hay mucha incertidumbre y hay una tendencia mayor a incrementar el liquidez en el presente. Entonces, por eso, digamos, tenemos como un efecto estacional. Lo mismo que sucedía en los primeros 3 meses del año, cuando, digamos, la gente, siempre por las vacaciones, incrementa la demanda de pesos o de la moneda local, para irse justamente de vacaciones por el país, lo estamos sintiendo ahora en el coronavirus. Pero una vez que digamos, la cuarentena se flexibilice, ahí vamos a volver, digamos, a ver una caída de la demanda y quizás va a ser mucho más profunda de lo que estaba sucediendo el año pasado, que recordemos que aunque no estaba emitiendo el Banco Central, no lograron controlar las expectativas inflacionarias, porque precisamente la gente no creía que el Banco Central iba a defender el valor de nuestra moneda. Y ahora, con la inyección de peso que estamos teniendo récord en estos momentos, no está confiando, obviamente no va a confiar y va a intentar deshacerse, digamos, de los pesos cada vez más y con mayor magnitud. Así que vamos a tener quizás un descalabro ahí en agosto, septiembre. El otro punto es un elevado riesgo país. Más allá de que nosotros renegociemos exitosamente la deuda con una gran quita y con muchos pompos y platillos. Y eso obviamente nos va a dificultar aún más volver, digamos, a endeudarnos para pagar la deuda presente. El otro punto es el estancamiento del nivel de actividad. Vamos a tener, digamos, un cierre de las pequeñas y medianas empresas entre el 20 y el 50%, que son, digamos, un número bastante importante porque son digamos, el sector que más empleo generan en nuestro país. Y más allá que el gobierno va a querer, y ahí lo veo, que va a querer incrementar o expandir el gasto público por medio de mayor inversión pública, lo cierto es que primero no tiene el margen para hacerlo fenomenalmente, y más allá de que veamos, digamos, cierta recuperación del sector de la construcción movido por el sector público, no vamos a tener precisamente una recuperación que no va a mover la aguja, o sea, porque la inversión privada va a ir para atrás, o sea, realmente con el cierre que vamos a tener de estas empresas, digamos, vamos a tener más despidos, vamos a tener tasas de desempleo altas, un alto nivel de pobreza. El déficit fiscal, yo preveo que en los mejores de los escenarios va a estar por arriba del 6, del 7% en porcentaje del Producto Bruto Interno, porque no solamente porque van a incrementar el gasto público para amortiguar el efecto del coronavirus y de la pandemia y de la cuarentena que están haciendo, sino también porque van a haber reducido digamos, el ingreso. Entonces la baja en la recaudación se va a sentir en una economía que en el mejor de los escenarios este año podría crecer al 10%. Pero, y obviamente el retraso... Perdón, vale la pena, tengo un mini paréntesis, me acabo de reír mucho con el comentario de Matías, hay que aplaudirlo. Bueno, con esto cuando te invites... Muy bueno, muy bueno. Bueno, gracias por los piropos. Están piropeando muy fuerte. Bueno, sigamos, por favor, pongámonos serios porque estamos con números bastante crudos. Vamos a tener una devaluación fenomenal, que eso va a impactar sobre digamos, el nivel de ingresos del argentino promedio, lo vamos a sentir un montón, seguramente van a licuar con esta devaluación mucha parte de la deuda. Y bueno, es una crisis de confianza. Yo creo que, aunque esté todo, y vos ya sé lo que me vas a decir, que soy bastante optimista, pero yo creo que si llegan a hacer algún tipo de reforma, es decir, todos estos consensos que nosotros siempre decimos que son necesarios para que un país salga de la crisis en la cual se encuentra, por ejemplo, no sé, reducir el nivel de gasto público, intentar no emitir, abrirse a los mercados, digamos, o algún shock de confianza, alguna señal positiva que le diga, digamos, a los inversores, no se va a gestar, ya sé,
que les digan, bueno, chicos, sigan invirtiendo en la Argentina, sigan apostando en la Argentina. Una reforma laboral, una reforma del sistema previsional. Yo creo que, digamos, si quieren lo pueden hacer, porque es el peronismo, digamos. Sabemos que en la Argentina los que quieren hacer un shock, digamos, digamos, una política de shock no gradualista se puede hacer, son ellos, los que están ahora en el gobierno. No sé si es, digamos, están en las mentes de ellos. Y el segundo escenario, que es el más desfavorable, sería entrar en default este año, digamos. Ya, yo sé que vos tenés una opción que si vamos a entrar en default en cualquier momento, es posible, porque el nivel de deuda, digamos, no cumple los requerimientos básicos internacionales de liquidez y de solvencia. Pero vamos a tener, digamos, si entramos este año en default sumado a esta crisis de la pandemia, y bueno, vas a tener que no vas a poder acceder a los mercados de capitales durante mucho tiempo, vas a tener una crisis de confianza fenomenal, una salida, una huida de capitales desde nuestro país, y ahí, bueno, digamos, la caída en la cual nos encontraríamos este año no se puede proyectar, porque sería fenomenal. Y con altas tasas de desempleo, pobreza. No me quiero arriesgar con, digamos, porque estamos en mucha incertidumbre y digamos, es bastante, y juegan muchos factores en juego, digamos, en las proyecciones. No quiero determinar, digamos, la magnitud de impacto. Pero bueno, estamos en niveles quizás, en el mejor de los escenarios, en niveles del 2003, 2002, y en el peor de los escenarios, digamos, una crisis nunca antes vista en la Argentina. No, a ver, ya tomando un escenario normal de 2020, te da que entre 2018 y 2020 la caída del PIB te va a casi empatar la de 98-2002. O sea, ya o sea, sin hacer demasiado. O sea, ya el escenario base es ese. Ahora, ¿puede ser peor? ¿Se puede agravar en los próximos 2 o 3 años? Esa es la pregunta y o sea, yo soy bastante pesimista y yo creo que sí. Yo creo que la crisis va a continuar. Creo que tenemos un tsunami en 2020 y el agua, o sea, se va a quedar ahí, ¿me entendés? Viene el agua, te tapa el agua y después el agua se va a quedar ahí. En los países normales el agua, viste, se retrae, digamos, y bueno, de a poco se seca. En Argentina no, en Argentina se va a quedar una muy buena parte del agua ahí y ese es el gran problema, porque la destrucción de fundamentos es tal que te va a destruir, lo poco que queda de la economía te lo va a terminar de destruir, no va a quedar nada. Así que ahí yo soy pesimista. Y con respecto al default, ¿no? Ya estamos en default. Igual ya estamos en cesación de pagos. No, Argentina no puede acceder a los mercados voluntarios de deuda. O sea, no Por podemos, ahora. no Estamos podemos como pagar pateando. bonos. Eh, los peronchos tampoco quieren ni querrían hacerlo. O sea, no tiene intención. Encima ahora quieren que la deuda sea ley argentina, sea inviable. O sea, yo soy acreedor, ni en pedo de firmo eso. O sea, ni loco. Eh, lo veo, no sé, yo la verdad que lo veo muy mal, o sea, no le veo nada bueno. Para mí, o sea, recién va a haber salida, pero te diría, si Alberto termina el mandato, lo cual sería medio heroico, recién sobre el final del mandato de Alberto, capaz que a alguno se le prende una lamparita para hacer algo. Pero el tema es que igual habría que hacer una reforma tan profunda que lo veo casi imposible. Tiene que venir un tipo muy decidido, ¿viste? Se tiene que dar un montón de cosas. No sé, para mí es un naufragio indeterminado, hasta que a alguien se le prenda la lamparita y tenga, digamos, tipo, a ver, Menem cuando vino, venía de 15 años de no crecimiento y de inflación de 3 dígitos, o sea, no nos olvidemos, de inflación entre 3 y 4, dependiendo del año, o sea, de 75 hasta el 90 Argentina no creció, así que, me explico, digo, vos podés naufragar con 3 dígitos de inflación por tiempo indeterminado y sobre todo con una coyuntura con una presión fiscal tan alta, ¿no? Que ya eso te inhibe el crecimiento y la Sí. inversión. Entonces, digo, ¿por qué asumimos que el rebote se tiene que dar rápido? El rebote podría tardar un montón, hasta que la gente se ponga de acuerdo de que hace unas reformas profundas que nadie quiere hacer, ni siquiera están en carpeta. Pensá que están los orcos en el poder, digo, tenés gente en el poder que quiere expropiar empresas y quiere hacer una reforma agraria. Digo, de esa gente, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra una agenda de reformas tal que la Argentina pueda volver a crecer? Una agenda re dolorosa en el corto plazo. Cero, cero. Mm. O sea, son muy bajas. Entonces, para mí tiene que haber todavía mucho dolor enfrente como para que digan, che, ¿sabes qué? Tal vez estamos un poco errados y tendremos que hacer algo. Pero eso va a tardar un montón.
estas cabezas, viste, tardan un Bueno, poco. pero ahí estás presuponiendo que, bueno, no va a haber intención por parte del gobierno. Y desde la clase, digamos, social, porque puede haber un estallido social, no digo estallido social, pero sí un malestar social que precisamente obligue al gobierno de turno a llevar las reformas estructurales, que efectivamente, digamos, si vemos, digamos, la historia argentina, justamente la clase media siempre fue la que, digamos, la que llevó la bandera y la que no está, creo que muy con este gobierno, porque todavía el gobierno no logró captar la clase media, logró la bandera, digamos, de la revolución, si queremos decirlo, del cambio económico en nuestro país, quizás que logren hacer algo más a lo Menem, más a lo más pro mercado. Puede haber ahí, digamos, Tengo una... la respuesta. O sea, no necesariamente porque ocurra una supercrisis y la gente esté de mal humor con los políticos, no necesariamente eso es condición suficiente para asegurar de que en caso de hacer algunos cambios, esos cambios sean para el lado que tienen que ocurrir. Digo, la gente ya se ha confundido mucho, digo, pasamos del que se vayan todos, no se fue nadie, y volvimos a hacer exactamente lo mismo. O sea, digo, barajamos y dimos de nuevo en 2002, nos robaron los depósitos para pagar el enchastre económico y nos licuaron y después sobre eso volvieron a hacer exactamente lo mismo. O sea, no necesariamente porque una parte de la sociedad se enoje y se emprendan reformas, esas reformas van a ser el diagnóstico correcto y van a ser las reformas correctas. O sea, hay una distancia sideral entre una cosa y otra. No Eh, estoy... pero Porque vos ahí la clase estás media, presumiendo ¿por que qué se tiene enoja? margen de ir a otra dirección. Yo me parece que no digo que la gente sepa qué es lo que hay que hacer para crecer. Yo digo que se va a ver obligado, digamos, desde la parte del gobierno a llevar las reformas necesarias, digamos, más orientadas al promercado, porque ya no va a tener margen de ir a otro lado. Y yo no creo que seamos, digamos, que la sociedad esté preparada para hacer Venezuela o una sociedad más socialista, con expropiación. Veamos, si no, el caso de Vicentín, cuántos se pararon realmente, o la gente que sale digamos, que rompe la cuarentena y el miedo que a todos nos genera, digamos, este virus, y va a las marchas a exigir, digamos, la flexibilización y a exigir que quiere volver a trabajar. Entonces, digamos, no creo que sea una sociedad argentina, digamos, que adapte, digamos, que el gobierno se vaya a un socialismo y se quede sin chistar y que acepte y baje la cabeza. Yo creo que el gobierno, precisamente porque no está, digamos, no ganó con la mayoría, ganó, digamos, la mitad de la población no lo votó, precisamente va a verse obligado a quizás llevar alguna reforma del sistema impositivo, porque Alberto, inclusive Fernández, hace poco dijo, es necesario en la Argentina una reforma impositiva. O sea, lo dijo en un canal de aire a las 11 de la noche, pero lo dijo. Entonces, Está bien, quizás ahí sí. está bien, pero yo tengo un punto acá. Suponete que la gente se enoja y eso impulsa una reforma en la dirección correcta. Supongamos, un escenario súper optimista. O sea, no solamente la dirección, sino que necesitas que sea en la magnitud que necesitas. O sea, pueden hacer una reforma para el lado correcto, tipo Macri, ponele, que hizo un par de cositas, pero no alcanzó en la magnitud, y dado que no alcanzó en la magnitud, se quedó a medio camino y fracasó. O sea, no necesariamente por ir en camino correcto, que la gente se enoje por los motivos correctos. Si se emprende una reforma por los motivos correctos y así en la dirección correcta, digo, te puede fallar por otros factores, que puede ser la magnitud de la reforma o cosas más cualitativas. Digo, se requiere un montón de pericia, un montón de decisión política, que la gente se enoje por los motivos correctos y le demande a los políticos las cosas correctas. Se tienen que dar millones de factores, digo. Y aparte, ¿cuántas veces pasó eso? Digo, estamos pidiendo una especie de proeza histórica. Entonces, tengamos en cuenta que lo que... Estamos viviendo una crisis histórica. Bueno, pero mirá, en 2002 tuvimos la peor crisis histórica y sin embargo no nos aseguró nada. Es más, vos porque estás calificada, estudiaste economía y capaz que mucha de la gente con la que vos te rodeás tiene un cierto nivel de calificación y entendimiento, un cierto grado de pericia sobre las causas de la crisis actual. Pero si vos te preguntás al peronio promedio, el 80% de los peronios votaron Macri o Macri convencidos y o peronismo convencido. Esa gente, vos pensás que realmente diagnostica. Esa gente quiere un Estado presente, lo vota, lo quiere, lo ama, quiere Estado. ¿Me explico? No.
Yo no Pero sé no si... solo una tendencia de la Argentina, si vemos lo que está sucediendo en Latinoamérica, la verdad es que todos quieren un Estado más presente. Y no sé por qué, pero crisis, digamos, situaciones de extrema incertidumbre, algo nuevo que ocurre en el mundo, dispara, digamos, una tendencia hacia el individuo latinoamericano, hacia un Estado más benefactor, digamos. Lo aplauden y no dicen más nada y agachan la cabeza y hacen lo que les dicta el gobierno. Veamos si no, digamos, los disturbios o las crisis políticas y sociales que están teniendo países como Chile, que la verdad estaban creciendo en uno de los países más ricos, digamos, de la región latinoamericana, que crecía a tasas fenomenales. A Chile, el Brasil, inclusive cuando quiso, digamos, en Bolsonaro llevar adelante ciertas reformas, ahora se están renunciando algunos ministros porque, digamos, les están atando las manos, porque no están entendiendo que hay que reducir el déficit fiscal, que hay que reducir el gasto público. Entonces, no es algo únicamente de la Argentina, yo creo que es una tendencia que lo vemos quizás más en países emergentes, pero lo estamos viendo realmente. Inclusive me adelanto más, los países nórdicos, que hoy son muchos de ellos países con gran crecimiento económico, fueron socialistas en un primer momento y no les quedó, entraron en crisis y no les quedó otra que ir a orientarse hacia reformas más pro mercado. Entonces siempre hay una tendencia a nivel global hacia ir hacia un estado más interventor. No, estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que Argentina está dentro de lo corrido que está a la izquierda de la región. Argentina está, digamos, entre los más corridos a la izquierda. Entonces, eh, hay que hacer, o sea, de nuevo, le veo probabilidad de ocurrencia casi cero por los próximos 5 años, por lo menos. Lamentablemente, con todo lo que eso implica. Ese es mi punto. Sabiendo, sí, de nuevo, comparto el contexto, no solo en Argentina, sino en la región, incluso en el mundo. Pero bueno, digo, es la situación que tenemos y la verdad me parece lamentable. Así que no sé cuál es la salida de esto. No sé qué va a pasar. Yo creo que Argentina. Me parece que el escenario base de Argentina es una especie de eh, mexicanización. Digo, proliferación de drogas, de tipo de eventos bizarros, zonas complicadas, tipo Tijuana, Rosario, es casi, digo, va en vía de una tijuanización, digo, de que digamos, los carteles, digamos, dominan la situación, los policías no pueden hacer demasiado, y llega un momento en el que se entregan, está todo cooptado, después la división de clases sociales se va a amplificar sobremanera, tipo México, donde están súper marcadas. Digo, las novelas mexicanas son retrato de la realidad mexicana, de que tenés al súper rico. Yo no veo telenovelas mexicanas, bueno, ahí ya sabemos quién sí las ve. No, yo no veo, pero las veía, yo veía un par, pero no solo por eso, te digo, No te lo puedo creer. Argentina va en esa dirección. Voy Claro, a recortar el video y lo voy a decir. bueno, cuando era chico, o sea, yo estaba con mi mamá a la tarde y ella miraba una novela y yo capaz que miraba un poco. No era lo que más me gustaba, pero de rebote absorbés, digo, de chico sos medio una esponja, ¿no? Así que me parece que el destino de Argentina es ese, lamentablemente, es tipo una mexicanización, que implica un montón de cosas, división de clases sociales, una sociedad en promedio bastante más bruta, bastante más pobre, bastante más violenta, bastante más dividida, y con toda una serie de problemas económicos medio estructurales, ¿no? Lamentablemente. Y de hecho, si vos lo pensás bien, es el escenario base, digo, de mantenerse la tendencia, vamos hacia eso, digo, nadie lo puede negar. ¿Estás de Me estoy acuerdo? riendo en los comentarios, perdón. Voy a leer los comentarios. Ahí está. Juan es fanático de las novelas mexicanas. No, no soy fanático, pero he mirado algunas novelas de Thalía, lo voy a reconocer. Tenía 8 o 9 años, 3 años. No sé. Bueno, ahí no hay una correlación entre el nivel intelectual y lo que uno mira en la tele. Ah, hay un sesgo. Correlación Bueno, negativa entre mayor nivel intelectual y lo que uno mira en la tele, telenovelas mexicanas. Y María la del Barrio. está bien, pero yo no hablé de mi nivel intelectual, yo solamente dije que hay una correlación. Yo no estaba queriendo. Acá hay gente levantando la mano, Pasión de Gavilanes a full.
Y dos chicos ahí levantando y haciéndote el aguante. Pará, estoy seguro que vos miraste Pasión de Gavilanes. Yo la vi. Yo no. Ay, bueno, pero es colombiana, no es mexicana. Los mexicanos son más intensos. Yo no veo mucha diferencia. Solo que las colombianas son más lindas en promedio. No, pero era una buena serie, una buena telenovela. No, y además teníamos actores muy buenos como Juan Reyes. No sé, yo no sé. Bueno, entonces, pongámonos serios, ante toda esta situación que nos proyectamos a futuro, ¿qué nos espera lo argentino? Pero, ¿qué debemos hacer? O sea, no sé, ya qué recomendar, no sé, Ezeiza, pero Pará, digamos, tampoco Ezeiza, si no vamos todos, ¿a quién le dejamos el país? sí, pará, ahí tiraron un comentario muy bueno, que es la Virgen de Guadalupe. Yo creo que Argentina tiene a Gauchito Gil, que es la próxima Virgen de Guadalupe de Argentina. Viste que como que tienen esa cosa así medio... De hecho, pará, no quiero denostar a nadie, pero hay una correlación significativa de religiosidad y pensamiento mágico, digamos, que tiende al misticismo, una relación inversa, ¿no? Con la capacidad intelectual. Y no es casualidad que las sociedades, sí, la hay, a nivel agregado, sí. Y no es casualidad que las No, sociedades... Pará, no es casualidad, no, o sea, no. no Una es cuestión casualidad. mística al revés. Mirá, a vos que te gusta Carl Jung, léelo de la religión, que es lo que habla, y vas a ver que siempre hay una búsqueda, digamos, hacia lo sobrenatural en el individuo. Es una necesidad del individuo, porque, digamos, no es fácil, digamos, lidiar con esta situación de que somos finitos y que en algún momento vamos a morir y que no existe nada más allá de nosotros. Entonces, bueno, siempre hay, digamos, una necesidad del individuo de buscar seres que son, digamos, tienen propiedades omnipotentes, omniscientes a nosotros y que quizás está por encima de nosotros y hay algo siempre que nos queda fuera de las manos porque hay otra persona que nos está guiando o nos está llevando por otro camino. Creo que también es una forma, digamos, por Yo no parte del dije eso, individuo darle sentido a su vida. Yo no dije eso, yo lo que dije es que el rol, la importancia que tiene la religiosidad decrece en la vida de la gente, decrece a medida que crece la capacidad cognitiva. Eso no quiere decir que no creas, pero si crees, estás mucho menos radicalizado. ¿Me explico? Son dos cosas distintas. En general tendés a creer menos. Cuanto más nivel intelectual, más peso, más presencia hay de gente atea, agnóstica y demás. Eso es cierto, está estudiado. Y segundo, incluso si crees, en general tiene menos relevancia la religión y la creencia esa en tu vida. Capaz que crees, pero no vas a poner tu vida en torno a una creencia, como pasa, por ejemplo, en sociedades tipo los árabes y demás, que es súper relevante y dejan todo por una creencia religiosa, o gente que asiste mucho y le dedica mucho esfuerzo y hasta gran parte de su ingreso a mantener ese credo y la comunidad. ¿Me explico? Son dos cosas muy distintas. Yo no digo que el ser humano no tenga esa tendencia a, pero en general, de nuevo, a mayor nivel intelectual, la llenás capaz que con otras cosas, o por lo menos tratás de dar argumentos lógicos y menos mágicos, o si los das, de nuevo, afectan menos tu vida. No sé, yo creo que también tiene que ver con cada individuo, cómo fue formado y la sensibilidad que uno tiene y, digamos, el sentido que uno le quiere dar a su vida, que es bastante particular en cada caso. Entonces yo no me atrevo, porque inclusive soy una persona religiosa, pero Ok. no me atrevo a aventurarme a decir, bueno, tienen menor capacidad intelectual, porque inclusive nadie tiene la verdad de la milanesa, nadie sabe si existe algo más allá de nosotros o no, o sea, no hay forma de medirlo. Es un sentimiento que le nace de adentro, es como una energía, una fuerza y bueno, pero eso depende de cada individuo. Por eso no me gusta modelizar ese tipo de situaciones, decir, bueno, esto es así y no puede ser de otra forma. Pero hay una correlación, no quiere decir que me vaya outliers, que digo, es el peso que tiene esa cosa. Correlación no es, correlación no es. Pero pensar así, o sea, pensar así, a mayor capacidad intelectual, más escéptico sos. Eso es un dato. Más escéptico sos. O sea, no, pero no con lo religioso. En general, sos más escéptico, vas a tender a cuestionar más todo. Vas a hacer más preguntas de por qué algo funciona como funciona, vas a estar más abierto a cambiar de opinión. De hecho, los nenes, por ejemplo, cuando estudian los nenes súper inteligentes,
Nos quedan 28 segundos. No sé si querés que cortemos y volvemos a un live o lo dejamos para la próxima. No, bueno, pará, terminamos de hablar de estos 5 minutos más, si querés. Cortemos y Dale. terminamos de hablar un toque. Cortemos y volvemos a transmitir. Quédense ahí, todos.